Contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes. En nombre de la Quinta Cátedra Global, les damos una muy cordial bienvenida a la charla Oportunidades de Estudio y Beca con la Universidad de Guadalajara, para la cual contamos con la especial participación de Ana Berta Machuca, encargada de cooperación con Sudamérica. A continuación, los dejamos con Ana Berta. Bienvenida, Ana Berta. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la organización de este evento que nos permite dar pues la oportunidad de dar a conocer un poquito de las bondades que tiene la universidad y de oportunidades. Y gracias por el evento, por la organización. Y bueno, doy inicio a lo que sería la Universidad lo que es la Universidad de Guadalajara y lo que puede ofrecer. ¿Pongo la diapositiva de esta? Desde el inicio. Ok. Perfecto. Muy bien, la Universidad de Guadalajara, somos la coordinación de internacionalización y me gustaría que conocieran un poquito lo que es México, lo que es Jalisco y lo que es Guadalajara, que es donde se encuentra la universidad. Nosotros tenemos hasta el 2015 una población de 119.530.753 habitantes en un área de 1.973.000 kilómetros cuadrados. Nuestro idioma es el español y nuestra moneda es el peso mexicano. Un poquito de Jalisco, contamos con más de 7 millones de habitantes hasta el 2015, son en un área de 78.588 kilómetros cuadrados y la capital es Guadalajara. No sé por qué se deforma, Guadalajara se pone abajo. Jalisco está entre los 5 primeros estados con mayor capacidad para la innovación científica y tecnológica y tenemos el tercer lugar después de la Ciudad de México y de Nuevo León en Índice Nacional de Innovación. Y el área metropolitana de Guadalajara tiene un gran potencial para convertirse en un polo de innovación. En relación a Guadalajara, pues tenemos una población de más de 4 millones de habitantes en un área de 2.734 kilómetros cuadrados y fue fundada el 14 de febrero de 1542. Se está creando, o se está haciendo la ciudad creativa digital, donde participan varias firmas productoras de cine, de televisión, de medios interactivos y de aplicaciones móviles, entre muchas otras empresas. Vamos a conocer lo que es la Universidad de Guadalajara. ¿Me permiten? Les voy a pasar un video. Jalisco, el estado con la mayor riqueza cultural, artística y comercial del occidente de México. Riqueza que no sería posible sin la pionera contribución de la Universidad de Guadalajara. Fundada en 1792, ha contribuido al desarrollo y crecimiento de Jalisco mediante su amplia oferta de programas de estudio y a través de la investigación que en ella se realiza. La Universidad de Guadalajara es la universidad pública del estado de Jalisco. Más de 240,000 estudiantes inscritos la convierten en la segunda universidad más grande de México. 15 centros universitarios, un sistema de universidad virtual y un sistema de educación media superior ofrecen más de 300 programas académicos en todas las áreas de estudio. Administración y economía, artes y bellas artes, arquitectura y diseño, ciencias exactas e ingenierías, ciencias de la salud, ciencias biológicas y agropecuarias, ciencias sociales y humanidades. A través de más de 1,000 convenios firmados, la UDG tiene cooperación académica con instituciones de 49 países en todo el mundo. Cada año
Más de 1.000 estudiantes extranjeros provenientes de 39 países vienen a estudiar a la UDG y se registran más de 500 acciones de cooperación académica de profesores e investigadores. ¿Qué significa estudiar en la UDG? Estudiar en UDG me ha ayudado a conocer turismo. A conocer más personas, ser más abierta. Aprendí mucho de enseñar. Las influencias de la arquitectura pues aquí en México. La importancia de la cooperación entre los pueblos. Porque me ha permitido hacer prácticas profesionales. Estoy aprendiendo materias diferentes. Maestros mexicanos me dieron un nuevo punto de vista. Yo bailé salsa y yo pude conocer la típico México. Conocer verdaderamente México. Crecer como persona. Conocerme un poco más. A los estudiantes del mundo los invito a que vengan a la UDG de intercambio. Es una muy buena experiencia. La universidad es buenísima, los maestros son excelentes. Creo que UDG es perfecto para estudiar. En realidad no hay un lugar mejor para estudiar. No se arrepentirán. ¿En qué crees que te beneficia el convivir con alumnos de otros países? El convivir con alumnos de otros países me beneficia en conocer sobre sus culturas y aprender nuevos idiomas. Me ha beneficiado mucho ya que me puedo empapar de diferentes culturas. Estudia en la Universidad de Guadalajara y sé parte del mundo en la UDG. Perfecto, entonces más o menos el video nos da un poquito a conocer lo que es la Universidad de Guadalajara y como dicen, exactamente somos una institución pública, autónoma y estamos estructurados por una red de centros universitarios, los cuales se encuentran en diferentes regiones tanto de Guadalajara como de Jalisco. Somos la universidad que representa toda la región jalisciense y tenemos una tradición bicentenaria, ya que el 3 de noviembre de 1792 se inaugura la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Posteriormente, hasta 1925, fue fundada solo como Universidad de Guadalajara y nuestro primer rector fue Enrique Díaz de León. Entre 1989 y 1994 se promulga la ley orgánica y se hace la red universitaria con los 15 centros universitarios, como les comento, un sistema de educación media superior y un sistema de educación virtual. Esta es más o menos nuestra estructura. Nosotros tenemos un Consejo General Universitario con sus dependencias, la Rectoría General también con sus dependencias, subdividido en Vicerrectoría Ejecutiva y Secretaría General. De ahí se generan todas las coordinaciones generales y también lo que sería el sistema, la red universitaria, que es el sistema de educación media superior, los centros universitarios y el sistema de educación virtual. Estas son nuestras cifras hasta diciembre del 2020. Contamos con 172.473 estudiantes a nivel medio superior, 138.372 a nivel superior, 16.548 personal académico, 1.734 investigadores con reconocimiento SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos 201 posgrados reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 37 programas de licenciatura que también son reconocidos internacionalmente y 1.007 convenios internacionales más los que se encuentran en proceso de firma. Esta es la red universitaria, esta es la zona metropolitana de Guadalajara y esta es la región de Jalisco, el estado de Jalisco. Tenemos los 6 centros metropolitanos en la zona urbana de Guadalajara. Estos centros universitarios son temáticos, lo que quiere decir que ven solamente un área de estudio. Por ejemplo, el CUCBA, que es el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, solamente ve precisamente biología, veterinaria y todo lo que se deriva, ¿no? Todo lo relacionado con biológicas y agropecuarias. El CUAD es de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUSEI es de Ciencias Exactas e Ingeniería,
entonces solamente ven un área de estudio cada uno de ellos. De este lado tenemos al Cunorte, que está en una región llamada Colotlán, es muy bello Colotlán, pero estos centros no son temáticos, estos centros son multidisciplinarios, o sea que ustedes pueden encontrar varias carreras o varias materias de distintas carreras en un solo centro, porque Cunorte pudiera tener de lo que son ciencias administrativas, ciencias de la salud, ciencias agropecuarias. Entonces, cada uno de ellos maneja diferentes carreras, pues son muy buenas oportunidades para aquellos estudiantes que en ocasiones vienen a cursar algunas materias que se dan en diferentes centros universitarios cuando son temáticos y que por supuesto no alcanzan a llegar porque bien o mal se tarda un poco en llegar de un centro a otro, pero que en los centros temáticos sí pueden encontrar esas materias para los que estén interesados en venir. Entonces, a esto es a lo que nosotros le llamamos la red universitaria. Se ven todas las áreas de estudio, las ciencias de la salud, ciencias económico-administrativas, las ciencias exactas e ingeniería, las ciencias sociales y humanidades, las de arte, arquitectura, diseño y ciencias biológicas y agropecuarias. Nuestra matrícula, aquí se ve un raro, pero no, tenemos un total de estudiantes de 310,845 solo de nivel superior y nivel medio superior. En el superior son 138,372 y en el nivel medio superior 172,473. Esto también hasta diciembre del 2020. Contamos con 387 programas educativos. Son 123 licenciaturas en relación a pregrado, son 12 profesional medio y 6 técnico superior universitario. En posgrado se cuentan con 50 doctorados, 74 especialidades y 122 maestrías. Tenemos el primer lugar nacional en universidades públicas porque contamos con 136 programas de pregrados acreditados ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Asimismo, tenemos el segundo lugar por tener 39 programas de pregrado con nivel 1 acreditados ante el Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. Ante el CONACYT tenemos el primer lugar nacional entre universidades públicas por el número de programas educativos acreditados con 201, 91 maestrías, 69 doctorados y 41 especialidades, nada más que no se ve muy bien. Algunas maestrías son algunas de las que se tienen, porque realmente son más, es administración, ciencias hidrometeorología, ciencias en física, ciencias en ingeniería médica, economía, derecho, lingüística aplicada, tecnología del aprendizaje, etcétera. Ustedes también, como tenemos un convenio firmado, ustedes también pueden venir a cursar algunas materias de maestría o de posgrado, también de doctorados. Aquí tenemos algunos doctorados como ciencias biomédicas, ciencias de comportamiento, neurociencias, ciencias en física, en genética humana, en educación, ciencias en ingeniería química. También hay algunas especialidades como por ejemplo dermatología, geriatría, reumatología, prostodoncia, infectología, pediátrica, etc. Contamos con 15,201 académicos, 1,734 son investigadores, 2,781 son perfil PRODEP, que este perfil PRODEP es un programa para el mejoramiento del profesorado. Son 1,428 miembros del SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores, y tenemos 593 cuerpos académicos, 111 están consolidados, 168 en consolidación y 314 en formación. Contamos con el primer lugar nacional en profesores acreditados por PROMED, el segundo lugar nacional en cuerpos académicos a nivel nacional
Y también se cuentan con 469 laboratorios, centros de investigación. Es para mí importante decírselos porque algún profesor interesado en realizar alguna investigación, nosotros como coordinación tenemos un área en específico por la cual ustedes nos pueden decir, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, contáctame con alguien, algún investigador de UDG que esté interesado y con todo gusto nosotros hacemos el contacto y ustedes ya pudieran entablar la conversación para llegar a un acuerdo para su proyecto de investigación. Estas son algunas áreas de investigación, las más destacadas en lo que es el área de estudio de arte, arquitectura y diseño, como arte, comunicación y cultura, ergonomía, medio ambiente y ordenamiento territorial y estética, en ciencias biológicas y agropecuarias, en neurociencias, investigación del comportamiento, manejo y aprovechamiento de los recursos genéticos, productos bióticos, salud ambiental y desarrollo sustentable. En ciencias exactas e ingeniería, estas son unas de las investigaciones más destacadas. En ciencia y tecnología de materiales lignocelulósicos, ingeniería en bioprocesos, oceanografía y meteorología física, sismología y vulcanología, etc. En ciencias económico-administrativas, estas son las más destacadas en cuestión de investigación, desarrollo tecnológico y pequeña empresa, contabilidad, estrategias de gestión ambiental, efectos del Tratado de Libre Comercio, desarrollo industrial y economía, etc. Estas son las ciencias de la salud, biología molecular y terapia genética, investigación en inmunología, nutrición humana, salud materno, etc. Para ciencias sociales y humanidades, estas son las más destacadas: estudios sobre aprendizaje, cultura, poder y redes sociales, historia regional de Occidente de México, procesos políticos, demográficos y culturales, lingüística, etc. Durante todo un año se imparten 18 cátedras en total, que son impartidas o expuestas en diferentes centros universitarios, como por ejemplo esta cátedra Enrique Beltrán en Conservación, Desarrollo Sustentable y Biodiversidad, pues se imparte en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. La cátedra iberoamericana Pedro Laín Estralgo se imparte en Ciencias de la Salud, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. La cátedra José Martín, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y así, las 18 cátedras, aquí están otras 9. También intervienen los centros universitarios regionales, como la cátedra Hugo Gutiérrez Vega, que también se imparte en el Centro Universitario del Sur, que se encuentra en una región llamada Ciudad Guzmán. Contamos con la Feria del Libro, que esta es una de las reuniones más importantes del mundo para todos los lectores en español y bueno, nos llena de orgullo poder invitarlos. Esta vez el país invitado es Perú y esta se va a impartir del 27 de noviembre al 5 de diciembre. Los invitamos para que ustedes puedan ingresar, o sea, es muy bondadosa la Feria Internacional del Libro, pueden ingresar a diferentes cátedras, diferentes sesiones, diferentes libros, etc. Entonces, cuando se hizo en el 2019, el país invitado fue la India y fue la última que se hizo presencial, ya que en el 2020, pues por lo de la pandemia, el país invitado fue Sarja, pero y con Perú también va a ser virtual. Pero es muy importante para nosotros que ustedes puedan participar y les va a dejar muchas satisfacciones. Contamos con el Centro Cultural, con varios centros culturales universitarios, el Auditorio Telmes, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola,
el Museo de Ciencias Ambientales, la Galería de Arte Contemporáneo y el Complejo de Artes Escénicas. Tenemos otro evento que también es muy importante para nosotros, y esta vez se va a llevar a cabo del 1 al 9 de octubre, pero también va a ser virtual, y también el país invitado es Perú, y es el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Este es uno de los acontecimientos donde se promueve y se distribuye el cine mexicano e iberoamericano. En cuestión de dimensión cultural, se cuenta con un ballet folclórico, también con espacios culturales como el Museo de las Artes, el Cineforo, el Teatro Diana, Galería Jorge Martínez, la Casa Vallarta, la Casa Escorza. Y bueno, pasando a lo que sería la internacionalización, pues la internacionalización en la universidad es pues muy bondadosa. Contamos con más de 1,000 convenios firmados en lo que es en todos los continentes. Son 326 convenios nacionales y 681 internacionales. En América, entre Canadá y Estados Unidos, se cuentan con 62 convenios firmados. En América Latina se cuenta con 269 en total. Con los países que más se tiene participación, por supuesto que es Colombia. Siempre soy la ganadora de la participación con este país. También con Argentina, con Chile, con Costa Rica, con Bolivia, ¿sí? Son con los que más se trabaja. En Europa se cuentan con 298 convenios firmados, y bueno, con Alemania se tiene una buena afluencia de estudiantes. En España, con Francia, con Finlandia, con Polonia, con Rusia. En África y Asia se tienen dos convenios firmados en África, con Marruecos y Camerún. En Oceanía son 5, con Australia, y se cuentan con 45 firmados con Asia. En la firma de convenios, en la página de CGCI, que es la coordinación, www.cgci.udg.mx, van a encontrar un directorio. El directorio está dividido por el personal que maneja cada una de las regiones: Sudamérica, España, Europa, Norteamérica, etc. Cuando alguna universidad tiene la pretensión de hacer o tiene el interés de tener un convenio con nosotros, nos puede enviar un correo electrónico al encargado de la región, y una vez que recibamos ese correo, nosotros lo pasamos al área de convenios. Una vez que se revisa, nos envía el área de convenios las propuestas de convenio específico y general, y las remitimos a la universidad interesada. Para las observaciones, una vez que tienen ellos las observaciones, nos las vuelven a remitir a nosotros lo remitimos otra vez al área de convenios, y así sucesivamente hasta que se llega a un total acuerdo para la firma del convenio. Estas son algunas redes con las que participamos: NAFSA, EAIE, UNESCO, Universia Compostela, AMSIT, etc. Estos son algunos socios: la Universidad de Bristol, la Universidad de Babson, la Universidad de Corea, Leeds, etc. Estas son nuestras cifras de movilidad estudiantil desde el año 2001, que se inició con la movilidad, hasta el 2020. Si podemos observar, pues el 2020, por la pandemia, bajó bastante, tanto los estudiantes que participantes tanto salientes como entrantes.
En el 2019 tenemos 1.364 estudiantes que salieron y 1.475 que se recibieron. Esperemos que esta vez también haya bastantes. La colaboración académica por algunos programas como Promesan, Concicid, Erasmus Mundus, Mesfitec, Conacyc, etc. Hablando de movilidad virtual, más bien de movilidad estudiantil, se tiene pensado para el siguiente semestre que solamente habrá movilidad virtual, ya que por lo de la pandemia estamos otra vez congelados con la movilidad presencial. Entonces, bueno, de hecho ya tenemos la convocatoria, ya la hemos enviado a las instituciones para que puedan postular a sus estudiantes. ¿Qué es lo que busca este programa? Lo mismo que lo presencial, fomentar la internacionalización y poder apoyar a aquellos estudiantes que, si bien no pueden hacer una movilidad presencial, la pueden hacer virtual, con las mismas oportunidades que se les da a los chicos que vienen en presencial. Y pues esto quedará para siempre, porque realmente es un fomento a la internacionalización, es un fomento a la internacionalización en casa. Entonces, bien o mal, todos los procesos se aceleraron y la virtualidad, pues, entonces, pues ayudó de cierta forma a que esto se acelerara y se pudiera dar la oportunidad, aunque todo el mundo andábamos corriendo por todos lados. Nuestro programa de estancias académicas, más o menos les voy a explicar cómo funciona. La Universidad de Guadalajara va a enviar la invitación a las universidades socias que ahorita ya están, ya las tienen, ya tienen la convocatoria de las universidades, y a su vez las universidades van a postular a todos aquellos estudiantes interesados en venir más bien interesados en cursar una movilidad virtual. El estudiante va a recibir un correo cuando se ha postulado con una clave y va a generar una contraseña. Se recibe en UDG el registro, lo revisamos, todas las cartas motivos son leídas, absolutamente todo, y se envía al centro universitario. Una vez que sea analizado por el centro universitario en cuestión de materias, en cuestión académica, entonces nos va a remitir una carta de aceptación y nosotros vamos a generar la carta de aceptación institucional y la vamos a enviar a lo que es a la universidad. Bueno, próxima invitación, pues más bien ya se fue la invitación y va a ser a mediados de mayo, pero qué bueno que ya salió una semana antes. Y pues todos los chicos serán bienvenidos, todos los que quieran hacer una universidad virtual. Les digo que a las universidades que no hay límite de estudiantes, no hay límite de materias, solo que no se saturen los estudiantes con demasiadas materias y que tengan en cuenta que solo las materias que están en el catálogo de la invitación son las únicas que se van a abrir. Entonces, bueno, bienvenidos desde ahorita. Es un placer estar con ustedes y muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Ana, por tu especial participación. Tenemos varias preguntas. Dentro de esas, tenemos la primera. ¿Puedo aplicar a todas las facultades como estudiante internacional? Por supuesto. Por supuesto. Okay. A todas las facultades, bueno, también si se tienen los requisitos, ¿no? O sea, si es un chico de medicina, pues con todo gusto lo vamos a recibir en Ciencias Sociales y Humanidades o cualquier carrera que esté relacionada con su carrera de origen.
Ok, bueno, muchas gracias. La segunda pregunta, ¿qué tipo de acompañamiento reciben los estudiantes internacionales durante su experiencia? Cada centro universitario se organiza de diferente manera. En cuestión presencial, algunos centros universitarios tienen equipos, algunos chicos que participan en algunos programas como Intercuch, que reparten lo que es a los estudiantes internacionales para que ellos los vayan guiando. Algunos van y los reciben hasta el aeropuerto, pero esto cada centro universitario es diferente y no siempre se tiene la oportunidad de ir a recibirlos ni estarlos acompañando. Pero en cuestión académica, cuando ellos llegan al centro universitario, siempre se les acompaña. Cualquier problema que ellos tengan, pueden acudir a la unidad de becas intercambio de cada centro universitario y los pueden ayudar en cualquier cuestión académica con todo gusto y aunque no sea académica, de todos modos, la coordinación también de internacionalización siempre trata de estar presente y pendiente. En lo que es la virtual, lo que es movilidad virtual, bueno, es una experiencia para todos nueva. Todo fue muy repentino, todo fue muy acarreado. Entonces hay algunas cositas que en este semestre pues se van a modificar, se van a mejorar y vamos a tratar de dar pues un mejor acompañamiento para el estudiante. Ok, vale, muchas gracias. La tercera pregunta, ¿tienen oportunidades de beca para estudiantes internacionales? Y también hay otra pregunta relacionada con oportunidades de beca para maestrías, tanto para internacionales como para maestrías. Muy bien, hay diferentes programas por cada centro universitario. Es importante que los estudiantes que ya hayan terminado una licenciatura y quieran cursar una maestría completa, se informen directamente con el coordinador de carrera de esa maestría. Por ejemplo, a mí me interesa la maestría en educación superior internacional. Pues me comunico con la coordinadora y le pregunto, oye, ¿qué oportunidades tengo? Porque cada centro universitario es diferente y cada una tiene sus propios programas. Entonces, hay varias oportunidades por parte de un programa llamado CONACYT que les había mencionado, y ese programa es quien brinda las becas. Una vez que ellos son parte de la Universidad de Guadalajara, pueden participar por cualquier beca que se vaya publicando. Ok, perfecto. Y en relación a los niños de intercambio, los niños de intercambio es un poco menos probable que se les dé una beca a todos. Sin embargo, hay programas que las mismas instituciones, entre instituciones, se tienen, como Alianza del Pacífico, como PILA, o sea, son varias en las que son becas de reciprocidad, ¿no? Donde el chico llega, se le da hospedaje o se le da cierta cantidad y la otra universidad le recibe al mío, y es dependiendo de los programas que se tengan, los acuerdos que haya entre las instituciones. Por eso es la importancia, ay, perdón. Por eso es la importancia de que los chicos acudan con su encargado de movilidad para que les explique todos los programas por los que ellos pueden participar. Ok. Ahí cuando te refieres encargado como tal, una vez ya el estudiante es aceptado, ¿ustedes directamente los ponen en contacto con el encargado o te refieres al encargado de la institución de origen, en el caso de los internacionales? Ay, perdón, no, como que no, como un ruidito. Ok. No, la pregunta era más, ¿la persona encargada es en la universidad de Guadalajara o en una institución de origen? No, en su institución de origen, porque realmente, somos los que podemos orientar a nuestros estudiantes de cuáles son y por cuáles programas pueden participar. Claro. Bueno, pero nosotros estamos abiertos. Cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Ok, perfecto.
¿Tienen algunas oportunidades para realización de prácticas? Las prácticas son un poco difíciles para nosotros, ya que hay bastantes estudiantes en la universidad que quieren, cuando sale alguna práctica o se publica alguna práctica, entonces está así como, son pocos estudiantes los que pueden acceder a esa práctica, entonces sí es un poquito más complicado. Sin embargo, pues ya con el paso podríamos llegar no sé, a intercambiar uno que va, otro que viene y que las prácticas sean como recíprocas, ¿no? Podría ser. Ok, claro que sí. ¿Tienen alojamientos? La última pregunta, ¿tienen alojamientos dentro de la universidad? No, no tenemos alojamiento. Aún no, pero sí podrían orientarles los de los centros universitarios una vez, porque cuando ya se hace todo, que es aceptado el niño y nosotros los contactamos directamente con las personas de la unidad de becas e intercambio de cada centro universitario y ellos sí tienen opciones para lo que es alojamientos. Sin embargo, de igual forma, tienen que tener mucho cuidado, tienen que verlo, pero si hay una persona que les recomienda, por ejemplo, cuando los niños vienen, hay los centros universitarios que te comento, algunos programas, esos niños los acompañan y les dicen, yo te acompaño, vamos a ver qué vas a rentar, vamos a ver cómo está el lugar, y pues bueno, es una forma de apoyarles. Ok, vale, perfecto. Bueno, no, Ana Berta, muchísimas gracias por tu especial participación y también queremos agradecer a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión de Cátedra Global. Los invitamos a seguir conectados con toda la programación de Cátedra Global Virtual. Y asimismo los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram como Uninorte Global. Feliz tarde para todos. Muchas Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.